cancha tiene una línea dibujada a la mitad de cancha del lado de un equipo. El líbero es el que recibe el balón únicamente cuando el otro equipo saca, y el líbero no puede estar en la línea, cruzar esa línea para atacar, ¿no? Son lo que se diría como una posición defensiva. Yo jugaba de líbero o bien de acomodador, que es aquel que pues reparte el juego, ¿no? Y cuando regresé a México, yo me hacía estas preguntas que seguro ustedes se han hecho. ¿Por qué no funciona igual el tema de apoyo a equipos femeniles en otros lugares, ¿no? Me hacía esas preguntas todo el tiempo. Y para mí creo que el deporte en sí mismo es este tema, ¿no? Está bien competir, vamos a ganar o perder, ¿no? Yo me puedo exaltar un buen porque perdimos, pero ¿hasta dónde puedo llevar esa frustración? Anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Hola César, ¿cómo estás? De nuevo estamos aquí en FanFest Podcast, otro martes más, otro martes de historias. Otro martes más, Carla, y sobre todo el tema que tenemos en esta ocasión es algo que pues sucedió recientemente, lamentablemente, entonces creo que vamos acorde a lo que se va a tocar en esta edición. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Alberto Ugarte. Gracias por estar aquí con FanFest Podcast. Muchas gracias, Carla y César, por la invitación. Para mí es un honor estar por aquí platicando sobre varios temas que están recientes, pero que también nos pueden dar mucho para platicar sobre deporte, sobre identidad, sobre grupos sociales, y pues yo feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes. Perfecto, pues para empezar, cuéntanos un poquitito más quién es Alberto. Alberto es un apasionado de los deportes que trabaja deportes desde la parte intelectual, académica, y esta pasión por entender el papel de las sociedades en el deporte. Yo estudié en el TEC de Monterrey la licenciatura en Relaciones Internacionales en Campus Ciudad de México, y siempre tuve una relación cercana con los deportes, pero durante mi periodo de adolescente se vuelven parte de quién es Alberto, pero no solo en términos de jugar algún deporte. Yo jugué voleibol desde los 14, 15 años, y al jugar voleibol me dio la oportunidad de entender lo padre que es hacer amigos a través del deporte, y eso se quedó conmigo toda la vida. Yo estudié la preparatoria en el TEC de Monterrey, pero venía de una secundaria en el extranjero, en la cual mi primera aproximación hacia hacer amigos en esa secundaria, esto es en Canadá, en el estado, en la provincia de Ontario, fue a través del deporte. Entonces, para mí, recuerdo el Alberto de 14 años, fue una manera de, a pesar de que yo no hablaba el idioma tan claramente para tener amistades, a través del voleibol fue que logré tener amistades. Y de ahí que mi pregunta siempre ha estado relacionada a qué tanto las sociedades están destinadas a practicar deporte, a utilizarlo como un eje central en varios aspectos de la vida, y eso me llevó a estudiarlo desde las ciencias sociales. Entonces, para mí eso significa el deporte. El TEC de Monterrey me dio la oportunidad de hacerlo a un nivel universitario. Jugué voleibol 6 años, y a través de ese tiempo me di cuenta que no solo se trataba de jugar para una universidad, sino también para jugar por algo más que fuera mucho más profundo. Y a partir de esa profundidad es que decido estudiar después 2 posgrados distintos, pero con una visión pues que ya tenía mucho más que ver con los temas de identidad que hoy hablaremos, ¿no? Y si quieres ahí ya entro en materia en unos momentos. ¿Qué te llamó la atención del voleibol? El voleibol es un deporte que, a pesar de ser un deporte en conjunto, en México la verdad es que era poco conocido, ¿no? Desde el 2000, yo empecé a jugar en el 2006, 2007, y era un deporte para mí dinámico, potente, que requiere muchísima rapidez física, mental, y creo que eso me enganchó.
La primera vez que jugué un partido oficial de voleibol de sala, tenía 14 años y estaba, recuerdo perfectamente, en una provincia cerca de Toronto, que se llama Mississauga. Y para mí ese partido fue lo máximo. O sea, dije, quiero hacer esto por mucho tiempo. Y lo hice. Tuve un gran coach cuando estaba estudiando la secundaria en Canadá. Y ahí fue mi primera aproximación a lo que hablaremos hoy. Que este coach se acercó a mí y me dijo, Alberto, ¿no? En inglés me dijo, sé que no hablas muy bien inglés, ¿no? Sé que te cuesta trabajo, pero aquí en este equipo tú vas a ser parte del equipo, sin importar qué. Porque lo que buscamos es tener una persona que podamos contar con ella para hacer esto y esto, ¿no? Ya la parte técnica del voleibol. Y eso a mí me cambió la vida. Porque entendí que, a pesar de que yo no hablaba el mismo idioma en ese momento, y que en realidad era un extraño para el equipo, porque en 2007 Canadá no era Canadá 2025, era yo el único latino jugando en esa secundaria. Entonces, para mí fue revelador que una persona me explicara que yo era parte de un equipo sin esta parte que pues a mí me hace falta, porque pues yo venía como de fuera. Y eso me atrapó, ¿no? Un deporte en conjunto, como muchos otros, pero que después lo pude jugar a un nivel pues bastante bueno y se quedó conmigo, ¿no? México en voleibol ha tenido grandes actuaciones, ¿no? Sé que normalmente no se habla de voleibol en México, pero ha tenido buenas actuaciones, a pesar de que pues, no tenemos una liga profesional tan robusta como otras, pero pues esa fue mi historia con el deporte. Alberto, y aprovechando tu expertise en el vóley, para expertos y no tan expertos, así brevemente, explícanos las posiciones, quiénes son las potencias, Okay. qué posición jugabas. Yo jugaba de líbero, que es aquel que está en la cancha, tiene una línea dibujada a la mitad de cancha del lado de un equipo. El líbero es el que recibe el balón únicamente cuando el otro equipo saca, y el líbero no puede estar en la línea, cruzar esa línea para atacar, ¿no? Son lo que se diría como una posición defensiva. Yo jugaba de líbero o bien de acomodador, que es aquel que pues reparte el juego, ¿no? Que es un poquito como el centro del juego, ¿no? El voleibol de sala tiene 3 golpes, ¿no? Y el acomodador sería el que decide la jugada a partir de esos 3 golpes. Son 6 posiciones, acomodador, 2 centrales, 2 bandas y un opuesto. Cuando se juega digamos que un ataque 5-1, en donde solamente el acomodador pues reparte el juego y hay 5 opciones de remate. Y en términos globales, diría que podríamos distinguirlo, ¿no? Femenil o varonil. Es bastante competido el voleibol. Estados Unidos es una potencia, evidentemente, Canadá lo es también, Brasil, Argentina, España, Italia, últimamente China, Japón. Entonces el voleibol, fíjate que podríamos incluso platicar un ratote sobre que se ha democratizado bastante, sobre todo porque las ligas también son muy parejas, ¿no? Hay ligas en Australia, que hay un Exapec por allá jugando de mi generación, hay ligas en Polonia muy buenas, Polonia es un gran equipo de voleibol, y en femenil, México ha tenido un poquito mejores actuaciones que en varonil, y en la región, ¿no? Que es, pues, Caribe, Norteamérica, tenemos, pues, mucha competencia, ¿no? República Dominicana, Cuba en su momento, Panamá, Estados Unidos, Canadá, pero entonces para mí el voleibol en la región, a diferencia del fútbol, y esto César no me dejará mentir, en donde pues CONCACAF era como, pues es CONCACAF, en voleibol no. O sea, en voleibol a América del Norte y el Caribe se le respeta, y bastante. Entonces, eso es súper interesante el voleibol. ¿Cuáles fueron esos retos que enfrentaste, más allá del idioma? ¿Cómo fuiste puliendo esa técnica pues, para ganarte ese respeto dentro del roster, Alberto? Trabajo muy duro. Entendí que lo único que hay que hacer en un deporte para ganar un espacio o una oportunidad es trabajo constante, trabajo táctico minucioso, ¿no? El voleibol es muy táctico, igual que todos los deportes, pero al ser un espacio mucho más pequeño, desde mi punto de vista, el coach dice, tienes que hacer este movimiento en tal posición, y tú lo respetas y lo haces. Entonces,
A partir de eso yo me gané una oportunidad para estar en el equipo de mi secundaria. Yo mido 1,82 más o menos. El equipo en una secundaria de la provincia de Ontario, el promedio es 1,96. O sea, ya ser 1,90 estás debajo. Entonces, el coach me dijo, oye, tenemos esta posición que se llama líbero, tiene que hacer esto, esto y esto. Le tiene que tener amor a recibir golpes, porque la verdad es que un trabajo defensivo en voleibol es estar dispuesto a entregarlo todo. Y yo acepté, ¿no? Acepté porque siempre en mi vida he creído que los deportes en conjunto justamente son deportes en conjunto a partir de una formación, ¿no? Establecida. Entonces, el coach en su momento pues me dio la oportunidad y yo jugué de líbero 2 años mientras cursaba la secundaria y logré no solamente ser pues parte titular del equipo, sino también hacer grandes amigos, aprender inglés de la manera más padre que es por medio de los deportes. Y eso fue lo que me hizo estar ahí. Sin duda, por lo que nos cuentas, el deporte te ha traído muchísimo a tu vida, pero ¿qué momento fue o qué es lo que recuerdas que dijiste, tengo que profundizar o tomar este lado deportivo también por un lado intelectual? ¿Qué momento fue? ¿Lo recuerdas? Sí, eso va como chocar un poquito con el Alberto curioso, muy internacionalista, porque eso sí se los tengo que admitir. Mi puesto hoy en el TEC de Monterrey, soy director de la licenciatura en el programa que estudié también en RI, y no hay nadie que ame más la disciplina que yo, y estoy convencido de ello. Y cuando regresé a México, yo me hacía estas preguntas que seguro ustedes se han hecho. ¿Por qué no funciona igual el tema de apoyo a equipos femeniles en otros lugares, ¿no? Me hacía esas preguntas todo el tiempo y quería comparar un país con el otro y quería empezar a entender qué funcionaba y qué no funcionaba. Y cuando regresé a México, pues como ustedes saben, el TEC de Monterrey tiene un programa atlético pues muy sólido, pero también que lo une mucho a la parte estudiantil, ¿no? O sea, que tiene como todo un proceso formativo. Y yo veía que había cosas que podíamos mejorar, ¿no? Que hoy pues mi trabajo es justamente alineado a eso. En donde no hacíamos, pues a mí no me hacía sentido que todo México estuviera como tan reducido a ciertos puntos, ¿no? Que si solo es fútbol, que si temas de transparencia, que si por qué no hay patrocinadores, ¿no? Todo eso me hacía ruido, la verdad, Carla. Y cuando me hacía ruido decía, bueno, ¿qué puedo estudiar que me permita entender los dos grandes aspectos del deporte, ¿no? Que pues, es el deporte global, que hoy en día pues es más global que nunca, y la parte obviamente económica, política. Entonces, ahí es donde yo digo, ya, tengo que estudiar algo que me permita ver deporte desde una perspectiva internacional. Y así nació. En aquel tiempo, la verdad es que yo no tenía idea que iba a terminar haciendo lo que hoy hago. Simplemente era una corazonada de es lo que quiero hacer, es a lo que me quiero dedicar. Y por mucho tiempo, esto sí a lo mejor será un poco melancólico y romantizado. Durante un tiempo, pues mantuve muy silencioso el tema de yo quiero dedicarme al deporte internacional, como que no veía yo oportunidad alguna. Y fue cuando terminé la licenciatura en la que decidí, bueno, lo único que hay que hacer es pues ir a buscarlo a otro lado, ¿no? Y eso fue lo que hice, ¿no? Tratar de buscarlo. Y en particular, lo que a mí me interesa, más allá de la política pública, es, les repito, ¿qué papel juega el deporte en las sociedades? Porque yo veía en esta sociedad canadiense que el deporte estaba al centro, ¿no? Me arroparon, me dieron un lugar en el equipo, pero también me dieron un lugar en la escuela, me dieron un lugar en la comunidad. Y eso que te digo al final de la comunidad es algo que hoy sigo sosteniendo que es importante. Si hay poca vinculación entre digamos que el deporte competitivo o no competitivo y la comunidad, eso nunca va a terminar de hacer match, ¿no? Entonces, ahí fue donde vino como todo lo demás en mi vida. Del México cuando llegaste al México actual, ¿cómo has visto el papel de la sociedad en el deporte? Wow, qué gran pregunta, César. He visto que hemos avanzado en el reconocimiento que el deporte es fundamental.
Eso sí lo creo. Me gustan mucho los datos, ¿no? Por aquí tenemos un colega en común que se llama Fernando. Fer me dice que soy el profe de los datos, ¿no? Que me gusta siempre andar cosas. Lo que estoy seguro es que más personas pretenden o quieren practicar deportes en México, del México del 2006. No sé si lo puedan lograr por muchas razones. Lo que creo es que no hemos encontrado si el deporte debe ser algo, digamos, primordial y cómo hacerlo primordial, si así se requiere. Pero sí creo que hay más conciencia sobre el papel del deporte, ¿no? Yo veía un México en 2006 todavía como, no tanto en la cultura, simplemente en la industria, ¿no? Hablemos en términos muy económicos. La industria no estaba tan volcada hacia ciertos aspectos del deporte y hoy sí lo está. Era difícil conseguir, me acuerdo, era difícil conseguir ciertos productos deportivos en 2006, ¿no? Y no estamos hablando de los 90s. Hoy en día, pues la verdad es que el tema de acceso a deporte creo que ya está bastante democratizado, al menos te digo, en la parte de la gente lo quiere practicar. La gente a veces no puede, la gente a veces está limitada, pero sí creo que el papel del deporte ha cambiado. Lo que creo que no nos hemos preguntado a nivel sociedad es qué papel queremos que juegue el deporte. Queremos que sea una parte comunitaria, colectiva, empresarial meramente. Queremos que esté en manos del sector, digamos, que de la sociedad civil. ¿Qué es lo que queremos en los deportes en México? Creo que esa pregunta no ha estado en la mesa. Y esto lo creo porque no he visto propuestas. He visto propuestas de lo que ya había antes, ¿no? Que pues, también seguramente ustedes crecieron con ello, ¿no? Que el Plan Nacional de Deportes, sí, todo eso suena bonito, pero no he visto algo que cambie esa perspectiva. Y eso, pues, sería bueno profundizar. Y bajo esta óptica, ¿quién tendría que hacerse responsable? ¿O quién tendría que liderar esta, pues, este proyecto, vamos a La decir? reconfiguración, sí. Y yo creo que lo tenemos que hacer nosotros, Carla. Creo que el papel de la sociedad civil, llamémoslo organizaciones que se dediquen a temas de deporte para el desarrollo, para lo que hemos hablado anteriormente, temas de inclusión, pero ¿por qué no también universidades? ¿Por qué no también algunos tipos de clubs, asociaciones? Creo que tenemos una historia relacionada al deporte que todavía es muy política corporativa, ¿no? En donde si yo tengo un club de voleibol, no te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahora yo tengo un club de corredores. Esa es otra historia, se las cuento después. Pero yo podría hacer un club de voleibol y decir, bueno, voy a entrenar personas y voy a empezar a jugar, a coachar personas en vóley. Normalmente la pregunta que me haces, Carla, sería, bueno, ¿está la Federación de Voleibol? Sí, pero te cuento cómo está la federación ahorita y podemos hablar de, ¿no? Mil cosas de juicios y, ¿no? No se sabe quién está y, ¿no? Entonces sí creo que estamos muy acostumbrados a dejarlo en un lado por la parte gobierno, derechos gubernamentales y por otra parte, ¿no? En el voleibol que no hay tantas marcas aún y que no hay una liga así formal, ¿no? Como ya lo hay en otros deportes. Normalmente lo que viene después es como alguien que invierte en una liga profesional, como pasó en básquetbol, por ejemplo, y entonces dejamos un poquito que la sociedad, pues, se vaya por ese camino de, está muy bien, ¿no? Alguna inversión que tiene que ver con capital, pero me parece fundamental de nuevo, ¿en dónde está la parte en donde el voleibol para mí fue comunidad, ¿no? Fue acceder a educación y fue también una parte importante de inclusión, ¿no? Porque a mí se me arropó a partir de un tema de inclusión. Entonces, sí creo que hay que priorizar la parte activa de la sociedad, porque esto sí lo creo, el deporte es colectivo y el deporte, cuando escucho que alguien dice es que alguien es dueño del deporte, del fútbol o del básquet, difiero completamente porque creo que lo maravilloso de cualquier deporte es que en realidad es colectivo en toda su expresión, ¿no? Y sí creo esa reconfiguración debe venir por ahí. ¿Por qué crees que gran parte de la sociedad estigmatiza el deporte? ¿A qué me refiero?
que solamente lo encasillan como una disciplina, o no, es solamente un entretenimiento. ¿Por qué crees que no sea como países que ya mencionaste, los asiáticos, los Estados Unidos, los temas de Canadá, que sea parte cultural? ¿Crees que ese aspecto es el que ha perjudicado a México en específico y a varios países de Latinoamérica para no explotar su potencial? Porque hemos visto que en otras disciplinas que no tienen tanto valor dan mayores resultados, y una disciplina donde se le brinda mucho impacto, pues al final sabemos cuáles son los mismos resultados. Claro. Y me parece que tiene que ver con esto, porque cuando lo vemos como un accesorio o como una competencia, al final sí da entretenimiento, ¿no? Estoy seguro de ello. Pero cuando lo vemos como algo externo a la vida cotidiana, creo que las personas empiezan a perder el valor del deporte en sí mismo. Y en el proceso de crecimiento, y esto a lo mejor sí tiene que ver mucho con el momento en el que yo viví esto, que era pues la adolescencia, al no crecer con deporte, los canadienses tienen una frase como bastante famosa, que piensan que el hockey, que es pues su deporte más importante, es la fábrica de la sociedad, ¿no? El hockey va más allá de competir, ¿no? El hockey va a salir una mañana y pues que esté todo lleno de nieve y poder jugarlo. Creo que aquí en los países que a lo mejor se vienen a la mente, pasa con el fútbol, ¿no? Y sé que los dos saben mucho de fútbol, pero al mismo tiempo está desvinculado de lo que deja en la comunidad, ¿no? Por muchas razones, por desigualdades, por falta de acceso a ciertos espacios, beneficios, etcétera. Entonces, creo que esa parte nos ha afectado mucho en el valor que se le da al deporte, ¿no? Y para mí jugar fútbol en México lo tiene, como lo tiene en Argentina, ¿no? Que sé que has hablado con Fer al respecto, como lo tiene en Colombia, en Brasil, pero sí creo que no se le ve igual porque se le ve como digamos que un escaparate distinto a partir de muchas cuestiones sociales, ¿no? Es pues, juego fútbol porque es una manera después de tener dinero y cambiar mi estilo de vida, o porque lo veo como un distractor, ¿no? Y creo que esa parte en los países que han sido exitosos en una política deportiva inclusiva, social y responsable, lo han visto desde otra perspectiva, ¿no? Desde garantizar acceso a muchas áreas de la sociedad, pero también desde garantizar, pues, lo más importante para mí cuando juegas un deporte o lo practicas, que es seguridad, ¿no? Es decir, yo lo puedo practicar sin importar quién soy, ¿no? De dónde provengo, y el acompañamiento, César, al final, lo que el coach me dejó a mí como hace 20 años que pasó esto, fue la persona, ¿no? Fue un acompañamiento de persona, de valores, de formación, que pues para mí fue un cambio de vida, pero yo creo que no fui el único, ¿no? Creo que seguramente este tipo de acciones colectivas a nivel educativo seguramente tuvieron impacto en muchas más personas que solamente en mí. Entonces eso creo que es clave, ¿no? Para tener éxito. Y ya mencionaste que el tema del deporte va hacia mucho el tema de seguridad, pero entonces, ¿en qué momento se ha ido trastornando? Me parece que hay una línea muy delgada entre pertenencia, que tiene que ver con identidad, es decir, yo pertenezco a un grupo, y radicalización, ¿no? Y la radicalización viene a partir de varios temas a lo mejor ideológicos que se vuelven irreconciliables, digámoslo así. Y creo que pasa en deportes, o al menos la literatura lo que nos dice es que pasa en casos en donde las sociedades ya tienen a lo mejor antecedentes previos, ¿no? Y esto ya me pondré como muy histórico, pero sí creo que es consecuencia de la modernidad, Carla. Creo que cuando analizamos las ligas o los deportes más famosos en el mundo y vemos esta parte en donde ya no se vuelve un espacio seguro porque se vuelve un espacio peligroso,
tienen que ver con estas otras áreas que no están sanas, ¿no? Términos raciales, temas étnicos, que es en lo que más me especializo yo. Y si ves los casos de radicalización en el deporte por temas raciales o étnicos, se dan a partir digamos, de un antecedente que no tiene que ver con deporte. Al contrario, es un espejo, digamos, de algunos otros eventos que suceden en sociedades. Y lo que yo diré, como muy brevemente que lo enseño en clase, es la única manera de radicalizar o tratar de no entrar en esas zonas completamente pues, obscuras o que no benefician a nada al deporte, tiene que haber lo que César me preguntaba, que es la formación deportiva a partir de valores universales, que ya muchas ONGs lo hacen, que hay muchísimos proyectos en el mundo que lo hacen y que tienen valores justamente que van al opuesto de lo que se llegan a hacer como, digamos, a exaltar ciertos movimientos deportivos, ¿no? En particular en el fútbol, me parece. Pero sí yo consideraría importante esto. ¿Por qué consideras que el fanatismo de la gente se ve reflejado en sus deportes? Hemos visto a lo largo de la historia, pues, diversos eventos a nivel mundial donde se han estallado diversos conflictos. ¿Crees que se deba a esa diferencia de clases sociales que en el deporte se ve reducida, donde pues esas personas puedan ingresar a esos mismos inmuebles? ¿O es un método de frustración, pues, para que la gente, pues, en el día a día, el trabajo se va, pues, cansando un poco y tiene estos espacios, estos medios para poder sacar esa frustración, para poder soportar en el día a día, de acuerdo a tu experiencia? Me parece un poco de ambas y te explico por qué. Porque creo que al ser colectivo el tema del deporte, ¿no? Creo que lo sostengo siempre, ¿no? Un deporte jamás va a coexistir sin esa colectividad, o sea, desaparece, ¿no? De hecho, cuando las personas dejan de practicar un deporte, ¿no? Y lo vemos en la historia, ¿no, César? Que se han dejado de practicar deportes por muchas razones, ¿no? Sí. Y hay otros que se han vuelto deportes importantes. Pero viene desde lo colectivo. Y creo que cuando este colectivo está en tensión con algo que digamos, no está de acuerdo a sus estándares, no está siendo cumplido, digámoslo, ahí es cuando empiezan algunas expresiones de radicalización, como yo le llamo, que es nosotros contra ellos, ¿no? Y en teoría como muy básica de nacionalismo deportivo, que toda proviene de Inglaterra y un poquito de Francia, es cuando yo hago yo contra ellos o al revés, es cuando no estoy entendiendo muy bien dónde termina lo que somos, ¿no? Lo que somos como colectivo y dónde empieza lo que ya no me hace sentido, ¿no? Y creo que en esos momentos es cuando las personas tienden a hacer estas acciones de, pues, violencia, ya sea discursiva, simbólica, física, etcétera. Y sí creo que lo que dices tú tiene mucho que ver con que el detonador a lo mejor ya tienes el colectivo que está pues efervescente, ¿no? Está ahí con varios temas que pueden ser hasta temas, la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta, o al menos en el fútbol mexicano, ahorita si quieres te digo 2, 3 ejemplos, no nos damos cuenta de la polarización que hay incluso al interior de esos grupos. Hay una polarización grande en esos grupos en donde los medios, la verdad, los medios de comunicación tradicionales piensan que una barra es un ente que es como casi un ejército. No, ese es el primer factor que yo diría, no es así. Hay grupos dentro de grupos en donde hay tensión por muchas cosas. Y entonces creo que ya lo que detona todo es, bueno, tenemos una vida en la que las personas están estresadas por muchas razones, ¿no? Y en ese momento colectivo, pues es el mejor momento para encontrar un canal de comunicación violento para tener, digamos, que soluciones, ¿no? O buscar ciertas soluciones. Entonces, yo te diría que sí, son ambas y que pueden ser atendidas. Estoy seguro de eso. Pueden ser atendidas si entendemos el fenómeno. Pero poniéndolo como ejemplo, a ver, con esto que mencionas, la gente está estresada, está saturada, busca un espacio
de escape y para desahogar todo esto. Tenemos varios ejemplos, como bien mencionas el tema del fútbol, pero bueno, también está la lucha libre, ¿no? Que van y gritan. Pero entonces, o sea, ¿hay otras formas de sacar toda esta frustración o hasta qué punto es válido o cómo es esa Claro, radiografía de este ejemplo que se vive? claro. Me parece que si lo analizamos desde el punto de vista eh, normativo, es decir, qué puedo hacer y qué no, que es algo que me preguntan mucho cuando trabajo con personas de clubes de fútbol, es como, ¿qué permito y qué no permito? ¿No? Y la FIFA, ustedes lo saben, es como, esto se permite, esto no se permite, ¿no? Y creo que una de las cosas que hemos dejado de ver es que más allá de qué se permite en un estadio o en un recinto deportivo, es qué valores están detrás de esos comportamientos, ¿no? Pongo un ejemplo con eh, lo del grito homofóbico, y lo he discutido muchas veces, ¿no? Que queremos relativizar la cultura, ¿no? Y entonces contextualizar todo, ¿no? Se vale, y puede haber diferentes opiniones. El punto, o creo que el análisis debe ser, ¿qué es lo que estamos detonando cuando hacemos el grito? Más allá de si significa una cosa u otra. Y para mí creo que el deporte en sí mismo es este tema, ¿no? Está bien competir, vamos a ganar o perder, ¿no? Yo me puedo exaltar un buen porque perdimos, pero ¿hasta dónde puedo llevar esa frustración, que es normal en cualquier deporte? Si ustedes han practicado deporte, yo he estado frustrado millones de veces, millones de veces. La cuestión es, ¿en qué momento la frustración colectiva se vuelve un tema no solamente de violencia, que pues sabemos que termina en cosas horribles y que no deberían de suceder jamás, pero que también ya empieza a obscurecer, ocupar esa palabra, empieza a dejar de detonar los factores positivos del deporte? Y creo que ahí es como un poquito lo que, regresando a la pregunta de César de hace rato, donde otros países lo han hecho un poco mejor. No digo que mucho mejor, pero la cultura del deporte sí pasa por otro canal, ¿no? Un canal de aprendizaje, eh, de autogestión, ¿no? Eso lo trabajo mucho en varios talleres que hacemos ahora acá en Querétaro. La autogestión es algo que normalmente no se trabaja en ciertas culturas, es decir, yo me enojo y entonces cuando me enojo puedo, pues, golpear a alguien, ¿no? Por decir algo. Y creo que en algunas culturas, o al menos cuando yo aprendí deporte en culturas eh, como la anglosajona, donde crecí en la adolescencia, es, a ver, puedes estar frustrado, pero este canal no es el correcto, no hay toda una concepción de la deportividad o digamos que la parte deportiva positiva. Eh, y creo que esto ya se desborda, Carla, cuando eh, empezamos a no solamente dejar de ver esto, sino lo empezamos a ver como un instrumento de identidad negativa, como le digo yo, que es que un espacio, un club, un equipo esté sujeto a membresías que no pueden ser, membresías me refiero, es decir, tú no le puedes ir a este equipo porque eres mujer, o tú no le puedes ir a este equipo porque eres tal. Ahí es cuando ya se torna como una cosa que no deberíamos, ¿no? Llegar, y que existen muchos ejemplos, ¿eh? Pero sí creo que esa es mi principal preocupación. Y esto existe, no es nuevo, tampoco te diría que estamos peor ahorita, te diría que ha sido prácticamente la historia de varios deportes en el siglo XX, XXI, ¿no? Pero sí. Además de fútbol, en FanFest Podcast tenemos capítulos de lucha libre, fútbol americano, básquetbol, béisbol. Elige tu capítulo favorito, escúchalo, recomiéndanos y dinos qué tal te pareció. Nos encuentran en Spotify y YouTube como FanFest Podcast. Cada martes tenemos una nueva historia que contarte. ¿Y cómo has visto la evolución en cuanto a ese fanatismo que ha habido a lo largo pues, de las últimas décadas aquí en Latinoamérica y qué tanto se han solventado pues algunos problemas u otros que se han acrecentado con el tema de la violencia, de lo que has podido saber, Alberto? Pues mira, me parece que hemos dejado de hacer mucho.
sobre todo porque lo hemos dejado como un problema público de seguridad jurídica, ¿no? Y esto tengo colegas en el Departamento de Derecho que lo hemos visto. Tú puedes sancionar a una persona, voy a poner un ejemplo, en Argentina, que seguro conoces también el fútbol argentino. Dicen, bueno, vamos a erradicar esto, vamos a ponerle 40 años de cárcel a quien mate en un estadio, ¿no? Los abogados dirían, bueno, es una acción punitiva bastante severa. La cosa es que puedes matar a alguien a 4 cuadras y solo te van a dar 15. Y entonces podemos hacer todo un análisis de si esas políticas en América Latina han servido. Y lo que más ha servido es lo que ha hecho Colombia, ¿no? En donde Colombia ha reconocido 2 grandes cosas. La primera es que las ligas, clubs y actores privados, digámoslo así, ¿no? O entes que comercializan con el deporte, están completamente ligados a la parte de identidad del club o de la institución, y esa parte de identidad tiene que ver con la comunidad, ¿no? Y ellos entendieron bien que la única manera de reconciliar ambas partes es, pues, sumándose a lo mismo. Y es de ahí donde surge el término que hoy nos trajo a la conversación, que es el barrismo social. Pero el reconocimiento es fundamental. Cuando no hay reconocimiento y que las 2 partes son fundamentales, sin equipo no hay colectividad, sin colectividad no hay equipo, ¿no? Colombia lo hizo, y aquí me voy a poner un poco politólogo, lo hizo porque ese proceso pasó también digamos que paralelamente en el proceso de pacificación del país, como ustedes saben. Colombia está destrozado por varios años en donde no hay una reconciliación entre grupos que estaban enfrentándose, y el barrismo social sirve, o digamos que va en paralelo a este tema de, a ver, 2 grupos que se están tratando de hacer daño, la única manera de reconciliarlos es poniendo el deporte al centro. Y por deporte no me refiero al club con tal nombre o con tal legado futbolístico, sino al deporte como forma, César, de cambiar las reglas del juego, ¿no? Y ahí es donde el barrismo social entra en nuestra conversación y tiene 2 grandes pilares, que es el aporte que tiene la comunidad a la economía de los actores, ¿no? Aceptar que personas pueden vivir de apoyar a un equipo porque hacen artesanías, porque organizan fiestas patronales, porque organizan un montón de eventos que tienen que ver con fútbol o con deporte, pero que eso no los hace buenos o malos, simplemente los hace parte del mismo ecosistema. Entonces, creo que eso sí es importante. En otras regiones lo han hecho de manera distinta y no lo compararía, o sea, no compararía lo que pasó en Inglaterra y cómo lo solucionaron a cómo lo han solucionado algunos países de América Latina. Y finalmente me quedo con esto, César, en México no hemos hecho ni una ni la otra. O sea, si vemos métodos, no hemos hecho, a mi forma de verlo, no hemos hecho ninguno. O sea, no hemos ni intentado ni por la izquierda o por la derecha. Simplemente lo hemos dejado como ahí, a ver qué pasa. Y a nivel de mayor detalle, ¿qué fue lo que hizo Colombia en este sentido de, pues sí, de convivencia de ambos? Pues, mira, Carla, el barrismo social o sea, involucra varias cosas, pero creo que para términos como muy sencillos, lo que podemos definir es que, primero que nada, es una política pública, ¿no? Hay que ponerlo así. Y surge entre 2013-14 hasta 2023 y surge a partir de 2 cosas, de iniciativas comunitarias, es decir, programas sociales, sí, de nuevo, desde el enfoque de política pública, pero programas sociales desde los barrios, podrían ser artísticos, música, folclore, talleres, o sea, había un montón de opciones para que la comunidad formara parte de este programa social, ¿no? Y entonces, en política pública le llamamos que no fue una política pública tan paternalista, ¿no? Seguramente han escuchado el término, y era una política pública mucho más cercana a decir un mural, ¿no? Vamos a organizar un mural y entonces la política pública es que el mural va a estar al centro de la cancha del barrio. Y a partir de esto se reconciliaban 2 partes. Creo que lo fundamental aquí es destacar que no había una presencia
de autoridad que no fuera asignada por la misma comunidad. Es decir, no íbamos a poder poner, Carla, a alguien que llegara de tal lugar a decir, aquí se va a hacer esta cancha porque tenemos que mejorar la infraestructura del barrio. No, el barrio se juntaba, elegía, no sé si voy a decir una palabra correcta, pero había una cierta democratización de las decisiones. No diría que es una democracia, pero había cierta transparencia en la parte comunal. Y a partir de eso, pues se gestionaban proyectos. Ahora, ¿qué me parece distintivo de toda esta parte que en México, pues obviamente no hay precedente y no le veo que vaya por ese camino? Es que la liga o los actores que sí tenían que ver con el fútbol per se, reconocieron que esto era parte importante de la formación y subsecuentemente la inclusión de jugadores, de fuerzas básicas, de muchísimas cosas que tenían que ver con los clubes. Eso fue, yo creo, que la parte como que ya, digamos que se conecta con lo que nos trajo hoy, que es, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿De qué se trata? ¿No? ¿Cuáles son las perspectivas? Y lo que más ayudó, Carla, fue estereotipos, ¿no? Yo que he trabajado aquí el último año y medio con temas de colectivismos y barrismo social, estereotipos. Es decir, yo he encontrado gente en la barra que son personas que no cumplen con el estereotipo que yo escucho en los medios tradicionales. Y tengo evidencia al respecto y tengo fe que esos estereotipos cambien la perspectiva de lo que es un colectivo como una barra, ¿no? Y creo que eso Colombia lo hizo muy bien. 5 de marzo del 2022, Estadio Corregidora, Gallos Blancos del Querétaro contra Atlas de Guadalajara. Un momento que cambió al fútbol mexicano en la historia reciente. Desde tu perspectiva, digo, ya hemos visto todo lo que ha ocurrido, las sanciones que en ese momento aplicó la liga, 1.300.000 pesos para el equipo Querétaro, que la directiva quedara deshabilitada durante 5 años, el caso de que no podía jugar durante un año el equipo Querétaro en su estadio, además de que los responsables iban a estar suspendidos de por vida, entre comillas, y que los dueños tenían que vender al equipo. ¿Cómo has visto toda esta evolución que ha tenido desde esa fecha hasta ahorita, donde pues lamentablemente la violencia se sigue presentando en los estadios del fútbol mexicano? Claro. Justamente desde el TEC de Monterrey estamos trabajando en un informe, César. La Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno va a estar trabajando en varios procesos ahí que tienen que ver con entender mejor que las acciones que comentaste definitivamente no son el camino para erradicar algunos temas que siguen sucediendo, ¿no? Más allá de lo que pasó ese día fue evidentemente catastrófico y no debería de pasar nunca en ningún evento deportivo, pero la pregunta sigue. Estas sanciones son punitivas, mismo ejemplo que Argentina, punitivas completamente, y ya después podemos decir si realmente castigaron a las personas correctas, que ese es otro tema. Pero creo que pasan dos cosas por ahí. La falta de atención de estos factores que les digo yo, de colectivos que están efervesciendo y que las personas encargadas de estos temas no conocen, digamos, los alcances de tener grupos o 3 o 4 o 5 grupos con distintas visiones, ¿no? Y que puede existir violencia entre esos grupos. Y creo que este fue el caso, ¿no? Y ha sido el caso en otros lugares, también como en Europa, que nunca se imaginaron que en Bélgica, en la peor tragedia del fútbol a nivel mundial en Bélgica, seguramente lo conocerás, Liverpool, ¿no? O sea, italianos contra ingleses. ¿Qué tanto podemos medir, ¿no? Y eso es una pregunta apasionante. Bueno, ¿cómo medimos que esto va a pasar? La fácil es, pues ponte 2.500 policías o 10.000 o 15.000 o tráete al ejército. Y tampoco va a funcionar, César, porque nunca vas a saber el momento en donde pasa algo que no debe pasar. Y creo que tiene que ver con, en México no hemos optado ni por la parte, digamos, de pacificación social colectiva, pero tampoco hemos optado por entender qué papel juegan
los fans o la parte, digamos, más identitaria de los clubes, ¿no? Porque si tú bien lo sabrás, al final las personas que estaban ese día o pueden estar en otro evento de violencia, normalmente no podemos catalogarlas como criminales, porque eso es lo más fácil, ¿no? Decir, todos son criminales, tienen que ir todos a la cárcel. Bueno, podemos meterlos todos a la cárcel, pero pues de repente a alguien le puede pasar lo mismo en otro estadio, y entonces en otro estadio también tienes que hacer la misma política, y entonces esto se vuelve un poquito como, ¿no? El huevo o la gallina, ¿no? Y lo que hemos visto es que no funciona. Pero aparte México, si te soy honesto, hace acciones post-catástrofe. Yo no he visto ninguna acción pre-problema. Entonces, ahí... Las acciones que dijo en su momento la Federación Mexicana del Fútbol era tratar de quitar el consumo del alcohol. No sé si ustedes han visto que ya no vendan el alcohol en la segunda mitad. Totalmente falso. Que los grupos de animación en los equipos visitantes iban a estar prohibidos, cosa que creo que hasta este torneo se ha visto. Incluso hubo broncas en el Estadio Ciudad de los Deportes entre la afición de Querétaro y de América, y la implementación de un Fan ID que hasta el momento ha servido de poco y nada, Alberto. Porque son acciones, César, acciones paliativas para algo más complejo, ¿no? Lo de las barras visitantes son acciones que en Europa suceden, ¿no? O sea, en la Premier League funciona similar, o en Argentina tú sabes que pues es impensable. Yo diría, eso suma a la experiencia colectiva, familiar, pacífica del deporte. Yo no lo creo así. Creo que optar por decir nadie va al estadio si le vas con otra playera, creo que es mandar un mensaje de radicalización, de no puedo ir a convivir a un estadio, ¿no? Y yo he ido muchas veces a Corregidora a hacer trabajo de campo. O sea, yo no voy al Cruz Azul. Yo podría ir con mi playera a cualquier lado. Y creo que es lo que volvemos a la conversación al inicio. ¿Qué papel juega el deporte? ¿Juega un papel sectario, polarizante, excluyente? ¿O yo podría ir con mi playera del Cruz Azul por ahí a ver el partido cuando jueguen contra Gallos? Y creo que las acciones de la liga han sido paliativas, puntuales, en el sentido de voy a cumplir con lo que los estándares internacionales me dicen. Lo del Fan ID para mí tampoco funciona. Y tercero, el tema de, o sea, Fan ID, alcohol y el tema de las barras. Hasta donde tengo entendido, hay una presión porque pues, tú sabes que la venta de alcohol es un ingreso muy fuerte para ciertos clubes, y creo que tampoco se ha entendido, ¿no? En Inglaterra tú puedes beber fuera, ¿no? Pero adentro no. Entonces tú puedes ir al pub y te puedes poner ahí a hacer la fiesta masiva, pero adentro no. Pero de nuevo, el club en Inglaterra se alimenta de otros ingresos, no de vender cervezas. Entonces, creo que tampoco hay una lógica completa o un esquema completo del club que necesita hacer, o los clubes en general que necesitan hacer. Hay esfuerzos así como medio aislados, ¿no? En donde todo el mundo busca sobrevivir, ¿no? Principalmente por el tema de no quiero que me pase a mí, y pues listo, ¿no? Ahora, hay algo que decir algo, César. FIFA, bajo ciertos protocolos, no permitiría que la policía estuviera dentro del recinto, hasta donde tengo entendido. Eso tampoco ha sido respetado en ciertas cosas que yo he estado. Entonces ahí yo no entiendo un poco si optamos por la militarización de los estadios, como yo le llamo, o optamos por la parte de algo mucho más comunitario. Y ahí como que yo a veces tengo más dudas que respuestas. Y Alberto, bueno, creo que bajo esta plática tenemos claro el problema, pero ¿así de clara es la solución? No tanto, pero algo tengo claro, y a lo mejor ahí podríamos ir como medio cerrando este tema. La solución, o parte de la solución, tiene que ver con qué actores están involucrados en el diálogo. Y hoy en México yo te diría que hay un actor involucrado, ¿no?
porque aparte, lamentablemente, esto me voy a poner a hablar ya de temas de fútbol, y pasa en otros deportes, pasa en el voleibol y pasa en el básquetbol. Hay el mismo actor que es aquel que provee del deporte como entretenimiento, como forma de vida, es el mismo que hace las reglas. Y entonces el que hace las reglas es el mismo que hace el entretenimiento. Y yo no veo conversación entre nadie más. Y en Colombia lo que sí hubo, al menos como el caso más cercano, porque se parece mucho, ¿no? Culturas similares, ¿no? No diría que del todo, pero sí mucho más cercano que te diga Colombia, que te diga es que en Japón, ¿no? Hicieron algo así. Entonces, no veo conversación entre nadie. Y tampoco veo la intención de que alguien más llegue a la mesa a hablar de fútbol y colectividad, honestamente, ¿no? Tengo una ligera esperanza que cuando, como ahora que Gallos es parte de un grupo de MLS, tengo la ligera esperanza de que algunas ideas nuevas, más frescas, como también ha pasado en otras franquicias, permitan que la parte social sea un poco más fuerte y entonces se le dé un poquito más se le dignifique, porque hay gente muy valiosa que apoya a los equipos de muchas maneras, que jamás ha sido escuchada, ¿no? Que jamás ha sido tomada en cuenta, que jamás ha sido visualizada. Y en Colombia eso sucedió y tuvo buenos resultados, ¿no? Y termino con esto. ¿Se acuerdan que Efraín Juárez fue sancionado en Colombia cuando volteó y hizo una señal? Seguro tú sí te acuerdas, César. ¿Por qué? Porque la línea que marca Carla de dónde empieza una acción de, espérate, ya te estás pasando y le estás diciendo a la tribuna que hay que trasladar esto a otro plano. No sé si está bien o mal, los colombianos pues tienen un protocolo así que proviene de lo que ya platicamos hoy, pero alguien en los medios tradicionales decía, es una cacería contra el mexicano. Difiero completamente. No tiene nada que ver con que fuera mexicano, o sea, no era un tema de clase, de raza, de étnico, era que él estaba haciendo una seña, ¿no? Que muchos que conocemos deporte sabemos que es como de, ¿sabes? Así como de, pónganse como justo esa efervescencia que tú dices, y eso ellos no lo pueden, o no lo permitieron. Pero ves como la interpretación desde nuestra visión es como, no, lo castigaron porque son, ¿sabes? Unos que están en contra de México, etcétera. Entonces, te pongo ese ejemplo para como contextualizar más hacia dónde vamos con una posible solución. Estamos a menos de 11 meses de la Copa del Mundo. ¿Te preocupa esta situación? Porque dicen que después del 2026 muchas cosas van a cambiar. ¿Crees que esos aspectos impliquen todo este tema? ¿Volveremos a ver en su momento a esas familias que van a los estadios a disfrutar un deporte, entretenimiento previo a las barras? ¿O ganarán otra vez impulso estos grupos de animación de cara a lo que vendrá después del 2026? Yo creo que los grupos van a tener o deberían de tener una voz, porque creo que no son homogéneos y creo que hay valor agregado en lo que tienen que decir y creo que sería un error eliminarlos como si fuera una especie de política restrictiva, ¿no? No alcohol, por ejemplo. Eso sería como un ejemplo, ¿no? Sin alcohol, nada. Creo que la flexibilización del diálogo puede traer muy buenas cosas, siempre y cuando se tenga el expertise de hacer trabajo comunitario de fondo y no trabajo comunitario desde la política de sanción y represiva. Creo que si tú reprimes en lo colectivo, asumiendo, y con esto voy a terminar, asumiendo que todas las voces adentro de ese colectivo son iguales, sería un error rotundo, ¿no? En todos los clubes, no nada más en Querétaro, creo que hay una riqueza cultural deportiva en cada barra y esa riqueza se vio rescatada en el caso colombiano. Y dentro de poco va a venir un experto en el tema de Colombia a nuestro campus a hablar de este tema y también invitamos a personas del gobierno del estado porque creo que al menos merece la pena escuchar una perspectiva mucho más incluyente. Porque creo que lo amerita y tal vez para el 2026
en un contexto de mundial podamos de nuevo sortear este tipo de actos y que no sucedan obviamente algo similar cuando tenemos un evento de ese nivel. Pero estoy... Disculpa, Carla, nada más para complementar esto. ¿Por qué darle mayor peso a este grupo de animación? Si en los mundiales previos, obviamente que México era anfitrión, que la ola, que el chiquitibum, ese ambiente familiar, el que puedas utilizar tus jerseys, como ya lo hemos platicado, de otro equipo en el estadio sin tener pues ese peligro, esa amenaza de que algo te pueda ocurrir. ¿Por qué darles ese impacto? Digo, porque, insisto, ahorita hablamos de Querétaro, pero también acuérdense de Monterrey, como las mantas ahí con FEMSA, que con los directores técnicos, la violencia que han habido en varios estadios, en el Akron, en el Azteca en su momento también, en Toluca con aficionados con el León, en San Luis contra los propios regios, o como Pachuca cuando fue al BBVA. ¿Por qué darle ese peso a este grupo de animación? Si bien le atrae esos cánticos y esos colores, esas banderas y demás, pero pones en riesgo pues esa tradición de ir en familia, de poner eso. ¿Por qué darle, de acuerdo a tu perspectiva? Me parece que podemos darles comunicación y creo, desde mi expertise, no se ha intentado nada, o al menos la literatura que he encontrado, jamás ha habido una negociación, no negociación vista como en temas internacionales, que es yo quiero ganar y sumar, eres tú o yo, sino nunca ha habido un acercamiento que se necesita desde la parte de estos colores y tradición. Si pudiéramos tener un ejemplo mucho más, o un caso empírico mucho más factible en donde se haya existido una propuesta, ¿no?, de trabajo social, de reapertura, de rehabilitación de espacios. Y te pongo un ejemplo de Inglaterra en el que estuve cerca cuando estuve por allá. Hay trabajo social que tiene que ver con cuando hubo un evento en donde un niño lamentablemente murió. El trabajo social que varios equipos tenían era cómo insertar situación de calle, o sea, temas de situación de calle con el equipo. Entonces, la barra, en este caso, el grupo de animación en Inglaterra, que el hooliganismo quería ser erradicado por completo, decía, bueno, vamos a tener un programa social en donde el punto sea rehabilitar espacios a partir del tema de situación de calle. Yo no he visto nada, César, nada en México que intente por lo menos visualizar este tema. Y en los estadios, fíjate que es interesante, en el estadio de Corregidora hay varios espacios en donde podría darse esta conversación. Es decir, oye, este espacio está tomado por temas de crimen o temas de drogas. La comunidad podría hacer algo al respecto. Y creo que no se ha intentado. Simplemente lo diría desde ese lado. No se le ha dado una oportunidad a tratar de resarcir ese tipo de tensión. Y ha sido como completamente lo opuesto. Y no ha funcionado. Y creo que no ha funcionado porque tampoco ha sido una estrategia viable, ¿no? Lo que dices del Fan ID y limitar las barras visitantes. No ha pasado por varias razones, pero tampoco creo que sea la solución al problema de fondo. Pero bueno, esperemos que cuando terminemos el informe que está ahí por salir en diciembre, con mucho gusto se los haremos llegar para que pues pueda haber una perspectiva diferente, ¿no? Y con gusto estaremos por ahí compartiendo los hallazgos. Estaría buenísimo, pero a ver, sin duda la información es poder y no permitiremos que quede solo en una charla. Nosotros como mortales, ¿cómo podemos aportar a esto? A mí me parece, bueno, yo lo veo desde el otro lado, ¿no? Cuando me pongo la gorra de intentar emprender algo, creo que desde la acción comunitaria, ahí en el TEC de Monterrey, en un grupo de estudiantes, mujeres sobre todo, hemos hecho torneos de una dinámica que se llama fútbol a 3 tiempos, y un día los voy a invitar a jugar. Fútbol a 3 tiempos es una metodología que se da en Colombia también,
eh, y que nos muestra que el fútbol puede ser distinto si las reglas cambian. La maestra Adriana Gobea, quien trabaja con nosotros en el TEC de Monterrey, organizó ya varios torneos de fútbol a 3 tiempos. Y los resultados fueron increíbles. Dependiendo de la perspectiva de donde lo veas, Carla, hubo resultados de entender la importancia del género en el deporte, desde la importancia de la niñez en el deporte, y todo tiene que ver con las reglas. Y cuando un día puedan compartir con nosotros una metodología así, verán que incluso se puede resarcir el daño en sociedades tan, digamos que fragmentadas por temas de violencia, como lo fue en la guerrilla colombiana, ¿no? También Colombia es un caso increíble para estos temas. Había personas que estaban en guerrillas diferentes y a través de esta metodología pudieron decir, bueno, ya basta, hemos incluso matado personas de ambos lados, de ese nivel, y a través de esto pudieron como volver a tener una charla. Eso hemos hecho en Campus Querétaro, eso hemos hecho desde el lado más individual, pero obviamente también colectivo, ¿no? O sea, acciones puntuales que no requieren un informe, que no requieren ser dueño de un club, ¿no? Que yo, digo, como si yo fuera el dueño del club, pero acciones puntuales, Carla. Creo que desde ese lado hemos estado haciéndolo. No me quiero despedir sin tocar también algo de las relaciones internacionales, Alberto. Hay varios eventos a lo largo de la historia que han marcado, obviamente, la diplomacia del ping-pong en los 70s, lo de Tommy Smith con el Black Power en México 68, la diplomacia del hockey entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cuáles les recomendarías, ya sea libro, audiolibro, documental, de esos impactos que ha tenido el deporte, además de los de Colombia que ya has platicado en este episodio, que pueda decirle a la gente, pues para que vean cómo el impacto del deporte sí puede cambiar más allá de ser una simple disciplina? Qué buena pregunta. Hay un gran libro que el autor es Franklin Foer, así Foer, y el libro se llama How Soccer Explains the World, ¿no? Cómo el fútbol explica el mundo. Ese es un gran libro, que aparte es un libro más periodístico, no tan técnico, y maneja 3 grandes argumentos: globalización, identidad y nacionalismo, que los ejemplos que acabas de dar sobre la diplomacia en la Guerra Fría y sobre algunos otros eventos, tanto positivos como muy, muy negativos, o la toma de rehenes en Múnich, todos estos temas pasan por los mismos 3 conceptos, ¿no? Globalización, identidad y nacionalismo. Y él te lo explica de una manera bastante fácil, pero también te contextualiza cómo el poder en el deporte ha ido cambiando. Y eso me parece brutal, ¿no? Desde cómo pues, era la Unión Soviética, o cómo Alemania nazi, o incluso a Italia de Mussolini, tenían al deporte capturado. Y a eso voy, con que el deporte a veces sí es una herramienta. Y me parece muy padre que las personas se den cuenta de lo importante que es la política deportiva, y hasta dónde nos puede llevar. Entonces, es un libro que puedes encontrar en Amazon y en Kindle, y es bastante accesible. Y de ahí te puedes como seguir a otra literatura más específica, pero eso te da una perspectiva de todos los deportes, de todas las latitudes. Y ahora que se viene el Mundial y después tendremos Olimpiadas en Los Ángeles, pues no es casualidad que todo está en Norteamérica al momento, ¿no? Y que Lionel Messi está por aquí, ¿verdad? Y que Miami va a ser la sede de la selección argentina. Todo está relacionado. Entonces, es un gran libro para entender por qué. Y a manera de resumen, para ir cerrando, ¿qué papel queremos que juegue el deporte en México? Tiene que ser reivindicador, Carla. Debe ser la parte, yo tengo fe científica, pero también fe desde la parte de fan que soy de los deportes, que tiene que encontrar el centro, ¿no? Como muchas sociedades, México está polarizado por muchas razones, y creo que el deporte tiene que estar al centro de esa unión, de ese diálogo.
de lo que realmente está en nuestra sociedad como valores y como pilares, ¿no? No como un nacionalismo radical de izquierda o derecha, sino como una forma de vivir, de dar a la sociedad oportunidad de estar allá afuera practicando voleibol, básquetbol, béisbol, atletismo, y que no sea capturado para unos cuantos, porque también creo que el deporte debe ser democracia, debe ser acceso libre al mismo deporte, y creo que eso debería ser el centro de la siguiente política deporte en México. Si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo para que todo el mundo lo pudiera ver y leer, ¿qué sería y por qué? El deporte es libertad, y lo diría así: practicar deporte te libera. Y libera no solamente porque estés estresado, libera porque emancipa y genera en la persona algo que normalmente no descubres hasta que no lo practicas. Carácter, emociones, forma de vivir, forma de estructurar quién eres. Y creo que eso no tiene la mayor importancia en una sociedad. Y para mí deporte es libertad, y es algo que hasta tengo ahí en mi Instagram. Y me parece que es muy importante. Alberto, muchísimas gracias por este tiempo que compartiste con nosotros. Conocimos un poco más de ti, de tu trabajo constante, que estás dispuesto a entregarlo todo, el tema de la disciplina, pero también de temas que no son tan comunes como el barrismo social, que podríamos seguir profundizando y seguramente lo haremos, pero de verdad fue una plática muy, muy productiva. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, César y Carla, muchísimas gracias por la invitación, y pues aquí estamos en Querétaro cuando gusten platicar de barrismo social. Estaremos trabajando todo lo que podamos hacer para mejorar la situación. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan buena noche. Hasta luego.